Bueno, nos encontramos en este momento con el doctor Segundo Nicolás Seclin, quien es presidente de la Asociación, perdón, de Diabéticos Juvenil. Él no solamente ha sido un past presidente de la Asociación de Endocrinología, sino que adicionalmente acaba de ser nombrado presidente de la Asociación Internacional de Diabetes. Doctor Segundo Seclin, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Gracias por la entrevista. No, bueno, en realidad para mí un honor poder difundir a través de vuestros medios toda la información que tenemos acumulada respecto a esta enfermedad, que como todos sabemos es una pandemia mundial, pero en el Perú tiene peculiares características que quisiéramos realmente decirles a su auditorio, ¿eh? Bueno, vamos a empezar entonces. Dos cosas importantes que nos llamaron la atención. Usted tiene estudios epidemiológicos sobre una serie de temas, pero uno de ellos es sobre la diabetes mellitus 2, ¿es correcto? Es cierto, en el 2015, mire que han pasado rápidamente los años, hemos publicado el primer estudio nacional de diabetes en el Perú, eh, situación que no hasta el 2015 no sucedía. Se habían hecho estudios muy aislados en diferentes departamentos, regiones del país, pero no se había hecho nunca un estudio nacional. Y tuve la oportunidad de que el grupo internacional Sanofi me encargara la dirección de este proyecto, que fue un proyecto muy original porque se empleó por primera vez en el país un método que se utiliza a nivel de los países avanzados, que se llama el método multietápico y por conglomerados, que significa que a partir de una población nacional como es el Perú, se escoge de manera aleatoria las diferentes regiones en el país, y eso a través de un censo se acude a cada uno de los hogares elegidos aleatoriamente y se les hace en esa entrevista en el hogar, en la persona que cae elegida, un cuestionario con todas las particularidades de lo que significa la diabetes, y además se le toma una glucosa en ayunas para poder tener una idea de su nivel de glucosa. Entonces, con ese estudio nacional que abarcó costa, sierra y selva, encontramos por primera vez una cifra que representa realmente la forma como está afectando esta enfermedad en el país, que cada 7 de cada 100 peruanos mayores de 25 años, hombres y mujeres, tienen la enfermedad diagnosticada. Y eso representa alrededor de 1,5 millones de personas en el país, actualizado con el censo actual, con la proyección, perdón, del censo al 2020. Pero lo más extraordinario del estudio es que encontramos justamente con la glucosa tomada en ayunas, de que había un porcentaje que llegaba hasta un 23% de personas, hombres y mujeres en el país, que tenían hiperglicemia de ayunas, o sea, estaba una glucosa por encima de lo normal, pero no llegaba a los 126, que es el valor que tenemos nosotros en ayunas para decir que una persona tiene diabetes, y entonces era una forma de prediabetes, o sea que teníamos 23% de personas con prediabetes y un 7% de personas con diabetes, o sea, un 30% de la población peruana mayor de 25 años, tenían elevaciones de glucosa, que ahora realmente se sabe que es una cosa muy peligrosa, porque no solamente es una persona que tiene diabetes, sino la persona que ya comienza a tener elevaciones de glucosa, ya representa un peligro para la salud, porque la glucosa elevada en exceso ya es un tóxico para el organismo. Entonces, estas cifras que les estoy diciendo ahora, de 1,5 millones de personas con diabetes, se agrega alrededor de unas 3 millones o un poco más de personas que tienen prediabetes, o sea, casi cerca de 5 millones de personas están afectadas por este problema en nuestro país. Eso sí son cifras extremadamente elevadas y preocupantes, doctor Seclen. Absolutamente preocupante porque realmente nosotros hemos hecho un seguimiento, por ejemplo, en Lima. En Lima, hace unos 5 años, la prevalencia de diabetes era alrededor de un 5 o 6%, y en este estudio hemos encontrado en Lima
8.4% de prevalencia de diabetes. Quiere decir que esta enfermedad está aumentando. Está aumentando, lamentablemente, ante los ojos de las autoridades de salud, y se ve claramente, porque esas cifras no se pueden esconder, de que los hospitales están llenos de pacientes con diabetes, la sala de hospitalización, pues la mitad de la sala de hospitalización son personas con diabetes. En la emergencia llegan a cada rato gente con pie diabético para amputación, llegan a diálisis para hacerles el lavado de sangre porque tienen ya una insuficiencia renal crónica producida por la diabetes. O sea, es un estado, a mi modo de ver, catastrófico que lamentablemente está pasando sin que se tome realmente medidas efectivas para poder detener el avance de esta enfermedad que está afectando realmente a la población peruana de una manera bastante fuerte, ¿no? Doctor Seclen, tenemos conocimiento que usted está liderando todo un esfuerzo de una campaña para que se apruebe el reglamento de la ley de protección a las personas con diabetes. Bueno, Cuéntenos un poco cuál es la función de esta ley. en realidad es una lucha que la estamos librando desde el año 2005, quizás un poco antes, ¿no? En esa época lideraba la Asociación de Diabéticos Juveniles la señora Marta Mora de García Belaúnde, esposa del canciller de esa época. Ella es una persona que tiene diabetes tipo 1. Hasta ahora la señora está pasando por buena salud porque se ha cuidado y es un buen ejemplo de cómo cuando una persona se cuida correctamente puede llegar a tener una edad promedio de la que tenemos todos nosotros. En el 2003-2004, a raíz de justamente la movilización de algunas asociaciones como la Asociación de Diabéticos Juveniles, se logró entablar una relación con el Parlamento de esa época y se dio una ley, la ley general de protección para el paciente con diabetes, que fue aprobada por el Parlamento, fue luego transcrita en una autógrafa por una ley en la época del presidente Toledo, y lo que faltaba evidentemente con esa ley era que se reglamentara. Esa ley era muy importante porque tenía tres aspectos que por supuesto siguen teniendo, porque la ley sigue siendo vigente. Tenía tres aspectos. En primer lugar, dada la avalancha de evidencias que había epidemiológicas en esa época, de que la diabetes estaba creciendo a nivel regional, se determinaba de que el Ministerio de Salud debería de crear una ley, un programa nacional de diabetes, tan igual como lo habían hecho otros países como Argentina, como Brasil, como Chile, y que podía servir un ejemplo de realizarlo igualmente en el Perú. En segundo lugar, permitía de que algunos medicamentos que eran insumos para la creación de antidiabéticos orales pasaran por una exoneración por el IGB. Y en tercer lugar, una cosa muy importante que determinaba la ley es de que debería de dedicarse un programa educativo para el paciente con diabetes, ¿no? Digamos, era la ley, ¿no? Y había que transformar en un reglamento en concordancia con la ley. Lamentablemente, estamos hablando 15 años atrás, ¿no? Estamos hablando de 2005. En el 2008 se dio un reglamento que lamentablemente no pudo ser discutido por diferentes motivos. Y el anteaño pasado, estamos hablando del 2018, nuevamente las asociaciones de pacientes con diabetes, la Asociación de Diabéticos Juveniles, que en ese momento ya yo era presidente, la Asociación DM1, que también forma parte del grupo de pacientes que activan en el tema de diabetes, ADIPER, la Asociación de Diabéticos del Perú, hicimos otra vez una especie de presión al nivel de Parlamento porque faltaba en esa ley algo que se dirigiera a las personas con diabetes tipo 1 y logramos finalmente de que se agregara un artículo adicional en el cual se mencionaba de que los pacientes con diabetes tipo 1 deberían tener un tipo de manejo especial, una guía especial y medicamentos como la insulina y controladores de glucosa como los glucómetros deberían ser parte del arsenal que el Ministerio de Salud debería dar a los pacientes con diabetes.
Se consiguió eso y luego el ministerio abrió, a partir de este año, antes de la pandemia, la posibilidad de poder discutir el reglamento, lo han puesto ahora en discusión. Se cerró oficialmente la discusión hace un par de meses, pero nosotros hemos logrado de que la discusión siga abierta. Tenemos una conversación con la gente de la estrategia del Crónica del Ministerio de Salud, pero el tema es un tema, como todo sucede en este país, es un tema político, es un tema en el cual la ministra o el gobierno, que lamentablemente hemos tenido muchas variaciones en cuanto a los jefes de Estado, tenga una decisión que permita que este reglamento se apruebe, ¿no? Ese reglamento, evidentemente, aterriza todas estas cosas que le estoy mencionando de la ley, pero sobre todo es un reglamento que tiene la obligatoriedad de que se siga tanto a nivel del Ministerio de Salud como a nivel de Seguridad Social, como a nivel de las Fuerzas Armadas, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, como una especie de programa que permita de que en cada lugar del país se tenga una atención especial para los pacientes con diabetes, ¿no? Estamos en esa lucha. Esa lucha es tan importante que las sociedades científicas, a las cuales evidentemente yo también participo, porque yo he sido presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, hemos hecho un manifiesto en el cual hemos intervenido la Sociedad Peruana de Endocrinología, ha intervenido ADIPER, la Asociación de Diabetes del Perú, ha intervenido la Asociación Peruana de Obesidad y Aterosclerosis, ha intervenido la Sociedad Peruana de Medicina Interna, que es una cosa sumamente importante porque por primera vez la gente de los internistas están entrando en este tema en apoyo a este reglamento. Y finalmente la Asociación de Diabéticos Juveniles, ¿no? Los 5 hemos hecho un manifiesto hace unos 3 meses. Lamentablemente todos estos cambios que han habido en el gobierno y toda el tema político que ha sucedido, como todos sabemos, está impidiendo de que este tipo de demandas sean implementadas correctamente, pero nosotros creemos de que este tema tiene que ser tomado ahora que ya estamos no librados del virus, pero por lo menos ya en una etapa en la cual podemos entrar a discutir una especie de reglamento adecuado para los momentos actuales, porque además todos sabemos que la diabetes ha sido uno de los blancos preferidos del virus en el país, no ha habido mucha mortalidad por ello, ¿no? Efectivamente. Ahora, una pregunta, doctor Seclen. Hemos visto que en el caso de otros países, no solamente europeos o americanos o sudamericanos, están mucho más avanzados, sobre todo en la protección a los que tienen DM1. O sea, tienen ya sean los parches, tienen las bombas, tienen la insulina a la mano, tienen una serie, hasta las lengüetas, los glucómetros. Es una deficiencia persistente en nuestro sistema de salud, esa falta de apoyo con las personas que tienen diabetes. Pero entonces la pregunta viene aquí: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar desde nuestros lugares para que este reglamento efectivamente y definidamente se promulgue de una vez? Bueno, por un lado, como dije anteriormente, hay un avance porque en el artículo de la ley ya tenemos un artículo específico para los pacientes con diabetes de tipo 1. En segundo lugar, en el transcurso de estos cambios que han habido de ministros, uno de los ministros firmó un documento muy importante para actualizar la medicación y los insumos para los pacientes con diabetes, dentro del cual entra pues el tema de los glucómetros, el tema de los sensores de continuo de glucosa, etcétera. Pero son cosas que tenemos que actualizar. O sea, lo que queremos en estos momentos es de que los científicos, que son las personas que trabajamos en el tema y que sabemos lo que significa, lo que quieren, lo que necesitan los pacientes con diabetes, participemos en esas mesas. Lamentablemente, mucha gente no docta, no es por decir ninguna cosa mala, sino que nosotros creemos que la gente que estudia estos temas es la gente que debería estar en las guías para los pacientes con diabetes,
en la mesa para discutir el reglamento, en la mesa para discutir los insumos y los medicamentos más adecuados para los pacientes con diabetes. Deberían estar presentes las sociedades científicas que están inmersas en este tema, ¿no? Entonces, digamos, el mecanismo de cómo estas cosas se van a mejorar es que intervengamos directamente las sociedades en este tipo de cosas, y eso es lo que estamos reclamando. Y por lo tanto, nosotros hemos elevado a la ministra de Salud, la doctora Massetti, que es amiga nuestra. En algún momento yo también he sido director del Hospital Cayetano Heredia y la doctora Massetti, directora del Instituto de Neurológicas. Nos conocemos y creemos de que es importante presionar un espacio en el cual nos podamos sentar para ver este tema, ¿no? Nosotros no queremos hacer una bulla, nosotros lo que queremos es simplemente que este tema, como hemos mencionado, es muy letal en relación a mortalidad y morbilidad, sea escuchado y sea los científicos quienes planteen el tema, porque digamos, lo real en este país es que más impera lo político que lo científico técnico y que debería ser al revés en estos temas de salud, Sí, en el cual efectivamente. nosotros tenemos una voz cantante, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que en este tema tan delicado como la diabetes es un tema de salud. No es un tema político ni es un tema que pudiera realmente darle la voz cantante, sino a los científicos que conocen, a los médicos endocrinólogos, los médicos que están involucrados. Una de las cosas para ya concluir nuestra maravillosa entrevista, que de verdad usted nos está abriendo luces en lo que tenemos que actuar desde cada uno de nuestros lugares apoyando esta ley de protección justamente a las personas con diabetes. ¿Qué recomendación nos está diciendo por estas fiestas a las personas que tienen diabetes? Bueno, en primer lugar, decirle de que la persona con diabetes es una persona de riesgo, ¿no? De riesgo no solo para adquirir la enfermedad, sino que cuando la adquiere hace cuadros graves, ¿no? Las cifras de mortalidad en pacientes con diabetes son monstruosas. Nosotros vamos a publicar próximamente un artículo, ya he publicado uno en mi grupo de la Universidad Cayetano Heredia. Hemos publicado un artículo y el siguiente va a referirse al exceso de mortalidad de pacientes con diabetes que han habido durante la pandemia. Y entonces, eso significa de que el paciente con diabetes tiene que tener un especial cuidado en estas fiestas. Y la recomendación es que deben de tener un control, deben tener su glucómetro, ¿no? Haciendo un esfuerzo, porque lamentablemente el ministerio no da los glucómetros hasta ahora, pero lo va a dar cuando la ley se promulgue, cuando el reglamento se promulgue. Con su glucómetro deben controlarse y deben de tener en la cabeza dos cifras. Primero, de que deben tener una glucosa en ayunas menor de 130 y una glucosa 2 horas después de cualquier alimento, ya sea desayuno, almuerzo y comida, menor de 180. Con esas dos cifras pueden estar tranquilos, pueden estar con la idea de que están bien controlados y por lo tanto pueden manejar su régimen alimenticio en concordancia con esas cifras, el ejercicio que tienen que hacer rutinariamente todos los días de unos 20 a 30 minutos, aunque sea de una caminata después del almuerzo, el tomar mucho líquido, ¿no? Los 2 litros al día. Todas esas medidas que les estoy mencionando tienen que aterrizar en esas cifras adecuadas de glucosa, porque es la manera como vamos a poder evitar que el virus pueda meterse dentro de nuestro cuerpo y evitar que hagamos complicaciones tan serias que producen mortalidad tan alta, ¿no? Y realmente es el grupo que debería de tomar muy en serio las medidas en general que se dan para evitar el COVID, ¿no? O sea, mascarilla permanente, la distancia de 2 metros con cualquier persona, evitar las aglomeraciones, hacer ejercicio porque es una forma de bajar el estrés y creo que con esas recomendaciones en general los pacientes con diabetes pueden tener la seguridad de no adquirir y de no tener enfermedades tan serias o evoluciones tan serias como lo hacen las personas que no están controladas, ¿no? Doctor Seclen, nuestro mayor agradecimiento porque nos ha instruido muchísimo y
queremos solamente desearle que usted pase unas felices fiestas, una feliz Navidad y gracias. Gracias por estar liderando un equipo importante para que se pueda promulgar el reglamento de la Ley de Protección para las Personas con Diabetes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a TKM y bueno, de igual manera, unas felices fiestas para todos, que esperemos que el próximo año este bicho lo combatamos y lo desaparezcamos de acá de Perú y del mundo. Muchas gracias, buenos días.